Hola, buenos días, bienvenidos a su canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Miren dónde estamos este día. Estamos haciendo un recorrido en un lugar muy especial, un lugar de temporada. La temporada de las manzanas ya inició y quiero que me acompañen para que recorramos este lugar juntos. Vamos a cortar unas cuantas manzanas y poder preparar un rico y delicioso postre. Acompáñenme para que las cortemos juntos. Vamos. Miren este hermoso árbol, cómo está cubierto de manzanas. Qué belleza, ¿verdad?
Y este fue mi pequeño recorrido en esta bella finca de manzanas. Ahora vámonos a la cocina a preparar ese delicioso postre con unas manzanas frescas. Acompáñenme. Para nuestra receta de postre vamos a usar 10 manzanas porque vamos a preparar un postre con muchas manzanas, pero con poca masa. Para iniciar vamos a preparar la masa que va a llevar nuestro postre. Para ello necesitamos la cantidad de 1,5 tazas de harina de todo uso. Media cucharada de polvo para hornear, Royal. 10 cucharadas de margarina a temperatura fría recién salida del refrigerador. La he partido así en trozos pequeños para que sea más fácil integrársela a la harina. La margarina que estoy usando contiene sal, pero si usted usa una margarina sin sal, tiene que agregarle un poquitito de sal a la receta. Y ahora con nuestra mano limpia vamos a integrarle muy bien la margarina a nuestra harina para poder formar la masa. Y para terminar de humedecer la masa vamos a usar 2 cucharadas de agua a temperatura fría. Ahora la vertimos en nuestra mesa de trabajo. Agregamos 1 cucharada de azúcar y se la integramos bien sin amasarla, porque esta masa para este postre no necesita amasarla perfectamente. Solo necesitamos asegurarnos de que la azúcar quede bien integrada en la masa. Y ya la tenemos lista. Ahora la vamos a dividir, a separarla en 2 partes, una parte más pequeña y la otra más grande. Así. La vamos a poner así en una bolsa plástica y llevarla al refrigerador. Después de haber preparado nuestra masa para nuestro postre, vamos a iniciar a pelar las manzanas. Algo que les recomiendo cuando vayamos a removerle la piel a las manzanas, que tengamos un recipiente con agua para que las agreguemos y así las manzanas no toman un color oscuro. Ahora les removemos el centro a la manzana y las vamos a partir así de esta forma. Y luego las partimos así, tratando de que no nos queden ni muy delgadas ni muy gruesas. Y así vamos a ir partiendo nuestras manzanas y a la vez vamos a ir agregándole un poquito de jugo de limón. Vamos a usar en la receta el jugo de un limón amarillo, también puede usar limón verde. Vamos a agregárselo así poco a poco, porque si usted no le agrega el limón, las manzanas ya partidas le toman un color oscuro. Y para evitar eso, le agregamos el limón. Y cuando usted las va poniendo aquí, simplemente las mezcla así, para que se integre el limón a las manzanas. Y ahora que ya tenemos listas nuestras manzanas, le vamos a agregar 1 taza de azúcar morena. Le agrego media taza más de azúcar morena, en total es 1,5 tazas. Le agregamos media cucharadita de sal. La mezclamos. Le vamos a agregar canela al gusto, canela en polvo, 1 pizca de nuez moscada, 2 cucharadas de fécula de maíz. La mezclamos nuevamente. Ustedes van a ver que son bastantes manzanas, pero como las vamos a cocinar un poco antes de preparar el postre, se van a hacer menos cantidad. Si usted puede ver, las manzanas despiden su propio líquido.
Usted no tiene que agregarle nada de agua, nada. La vamos a poner así. Ya les muestro. Ahora vamos a vertir nuestras manzanas en la olla en donde las vamos a llevar a cocinar. Y las llevamos a nuestra estufa. Ya las tenemos en la estufa. Le voy a agregar 3 cucharadas de margarina. La vamos a tapar y la vamos a dejar cocinándose a calor medio por unos 15 minutos y luego regreso con ustedes. Después de 15 minutos vamos a moverlas así. Algo que le quiero recomendar cuando usted prepare esta receta y cocine las manzanas, hágalo en una olla así que no pegue, que no se le vaya a pegar en el fondo de la olla. Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a estar así moviendo de vez en cuando para evitar que se nos pegue, ¿verdad? Y se nos vayan a echar a perder. La vamos a cubrir y la vamos a tener por otros 15 minutos más. Ya regresamos. Y miren, ya están listas. Ya están listas nuestras manzanas para preparar ese rico y delicioso postre. Las vamos a dejar que se enfríen un poco y luego regreso. Ahora vamos a ir a la preparación de la base de nuestro postre. Vamos a agregar acá un poco de harina, espolvorearla así en nuestra mesa de trabajo. Ponemos la masa que habíamos puesto en el refrigerador. Con la ayuda de un rodillo la extendemos. Y la vamos a redondear así al tamaño del molde que vamos a usar para llevarla al horno, tratando de que le quede sobrantes en las orillas. Y ahora la ponemos en nuestro molde. No tiene que quedarle perfectamente redonda. Y con nuestra manito bien limpia le arreglamos las orillas en el fondo de nuestro molde. Y nos queda así. Ya lo tenemos. Ahora agregamos las manzanas. Algo que se me olvidó decirles, que al fondo del molde en donde estamos preparando el postre, le puse lo que es el papel encerado, el papel que usamos para galletitas o para llevarlo al horno. También le agregué a la orilla del molde un poco de margarina para evitar que se nos pegue. Y mire, ya tenemos la masa aquí que habíamos llevado al congelador. Ahora lo que vamos a hacer con un rallador, vamos a ponerle así sobre de las manzanas. Porque recuerde que esta receta es con muchas manzanas, pero con poca masa. Y miren, ya lo tenemos listo. Nos queda así. Ahora vamos a llevarlo al horno a 350 grados Fahrenheit, que son equivalentes a 180 grados centígrados. Así es que vamos a ponerlo ahora. Y yo les digo la cantidad de tiempo que se lleva en el horno. Miren, quiero mostrarles que después de 45 minutos ya hemos sacado del horno nuestro postre. Ahora lo vamos a dejar enfriar para luego poder disfrutarlo. Y miren, ahora que ya está frío nuestro postre, llegó el momento de desmoldarlo para disfrutarlo. Antes de hacerlo, vamos a ayudarnos así por la orilla para asegurarnos de que no se nos haya pegado. Así. Ahora lo pusimos ya en una base. Y este molde que yo usé es desmoldable. Por eso, miren, es más fácil poder hacerlo. Y miren, así nos queda. Miren qué delicia de postre. Un postre de manzanas preparado con muchas manzanas y con poca masa. Qué delicia de postre. Y esta fue mi receta de este día para ustedes, esperando les guste. Una receta hecha con amor. Gracias por haber dado el recorrido en la finca de manzanas conmigo. No podía hacerlo yo sola. Quería también prepararles un postre con esas ricas y frescas manzanas que cortamos. Ahora vamos a partirlo para que ustedes vean lo jugoso y delicioso que ha quedado este postre. Usted puede también acompañarlo si usted quiere con un
poco de helado de vainilla, que también queda delicioso. Pero no me despido de ustedes sin antes poder partirlo para que puedan ver. Y aquí estamos ya bien servidos. Esto está delicioso. Gracias por haber estado conmigo. Gracias por todo su apoyo. Y recuerden que se les quiere.